El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su podcast Oye Cracks, un podcast por supuesto de El Economista, y de este lado del micrófono los saluda muy contenta de que nos acompañen como en cada episodio Jimena Bravo. El día de hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial está transformando las ventas B2B. Lo que antes era una ventaja competitiva, hoy es el nuevo estándar. Empresas que venden más rápido y con menos fricción. En este episodio hablaremos un poquito de cómo está funcionando ya en México, cómo subirse también a esta revolución comercial, y es por ello que hoy nos acompaña un crack en estos temas, que es Manuel Alejandro Moreno Barrera, quien es director de la Vende MX. ¿Cómo estás? Gracias, Jimena. Bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este episodio, Manuel, y me encantaría comenzar con que nos contaras un poquito este panorama general que está sucediendo no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que está permeando en todas las industrias, que está funcionando para centrarnos en cosas más productivas, ser más eficientes, pero platícanos un poquito cómo ha venido a revolucionar también esta parte de las ventas el día de hoy en este momento. Claro, sí, como bien dices, Jimena, los temas de inteligencia artificial han dejado de ser una opción, ¿no? Uh-huh. Para convertirse en algo obligatorio, y cobra mucha relevancia, por ejemplo, para las pymes, pero claro, también para los corporativos grandes, porque responde a la pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo como negocios y empresas, que es ¿cómo vender más? Exacto. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y ahí es donde cobra relevancia estas herramientas que tal vez sería interesante definir, romper algunos mitos por ahí, como claro, por ejemplo, el decir que vienen a sustituir a las personas. Claro. Creo que eso no es el enfoque correcto, sino más bien vienen a hacer que las personas sean más eficientes, ¿no? Uh-huh. Y que dediquen su tiempo a las cosas que más agregan valor, ¿ok? Exacto. Bien, también puede ser a veces muy fácil perderse en un mar de herramientas que hay, ¿verdad? Claro, ajá. Cada semana están saliendo nuevas herramientas. Sí, el cómo utilizarlas y cómo aprovecharlas de la mejor manera también ese es el tema, ¿no? Exactamente, puede ser muy fácil perderse allí. Y ciertamente hay algunas cosas que hoy ya están muy maduras, uh-huh, ¿no? Que hoy ya deberíamos tener. Sí. Y otras que van madurando poco a poco, bueno, más bien, van madurando muy rápido. Uh-huh. En lo que resta de este año yo creo vamos a tener, si quieres ahorita platicamos un poco adelante. De ellas. Uh-huh. Y otras que están todavía en etapas muy tempranas, pero que también para el próximo año van a estar listas, ¿no? Ese es como un poquito el panorama general. Uh-huh. ¿Cómo ves, Jimena? No, está excelente, justamente como bien lo dices, ¿no? Hoy viene a optimizar, viene a hacer ese crecimiento para las empresas, y como dices, uno de los mayores mitos es que viene a sustituir, pero al contrario, si la sabes aprovechar de la mejor manera, creo que crece exponencialmente tu negocio, ¿no? Claro. Y para ti, ¿cuál es lo mínimo indispensable que el día de hoy tienen que tener las empresas para saber aprovechar y utilizar estas herramientas de la mejor manera? Claro. Mira, si hablamos de inteligencia artificial aplicada a las ventas, uh-huh, lo primero que una pyme debe como tener claro es su proceso de ventas, ¿no? Claro. Si tú quieres implementar inteligencia artificial cuando aún no tienes claro cuál es tu proceso de ventas bien documentado, entonces a lo mejor la inteligencia artificial viene a meter más ruido, uh-huh, de lo que podría ayudar. Sí, si no tienes los datos correctos, esta interpretación correcta, difícilmente la vamos a aprovechar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es como primero hacer un análisis para llegar a un diagnóstico, uh-huh, ¿ok? Crear una estrategia, claro, y definir un plan de acción de implementación de inteligencia artificial. Entonces eso es lo primero, que las pymes tengan muy clara su proceso. Uh-huh. Y para eso, bueno, pueden hacerlo por su cuenta, o hay expertos, agencias, empresas, muchas, nosotros, uh-huh, somos una de ellas, que justo hacemos ese trabajo de consultoría para guiarlos claro, en ese aspecto, ¿no? Sí, porque no es solamente subirse a la ola de la inteligencia, claro, artificial y utilizarla para utilizarla, ¿no? Es, claro, algo que debe de ser como justamente con una consultoría a través de expertos, justo para tener esta guía, ¿no? Correcta. Exactamente. Y entonces, ya que tenemos eso, respondiendo a tu, uh-huh, pregunta de cuáles son estos requisitos, ¿no? Antes, uh-huh, de empezar, después de tener claro el proceso de ventas, entonces ir evaluando cómo en cada parte del proceso la IA cumple una función. Uh-huh. Por ejemplo, en un proceso de ventas general de cualquier pyme, podemos decir que empieza con un trabajo de prospección, ¿no? Ok, sí, entonces, claro. Uh-huh. Ahí ya tenemos herramientas
que de manera autónoma, proactiva, van y buscan, escrapean, digamos, el Internet, Google Maps, las bases de datos que hay, y extraen datos de potenciales prospectos, teléfonos, emails. Y por su cuenta, ya sea de manera, aquí empezamos a dividir las herramientas en voz y texto. Okay. Si hablamos primero de texto, que eso ya está muy maduro, muy, muy maduro, pueden enviar mails totalmente personalizados, pueden enviar WhatsApps totalmente personalizados, etcétera, y empiezan a interactuar en frío con un prospecto. Y cuando el prospecto reacciona positivamente, entonces te hacen un agendamiento. Te hacen un agendamiento también por su cuenta, y el vendedor entra en un momento donde el prospecto ya está en una temperatura mayor y más directo a cosas más específicas, ¿no? En ese sentido. Eso en la parte de la prospección. Luego, en un proceso de ventas general, después de la prospección, lo que sigue es la calificación del prospecto. ¿Okay? Entender si está en un momento de compra, qué oportunidad o valor puede representar para el negocio. O más adelante, tal vez. O más adelante. Bueno, esa parte ya también la puede hacer un agente de IA, de texto o de voz. Esto que te dije también ya se puede de voz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería la parte de voz hoy en día? Hay herramientas, digo, la verdad es que hay muchas marcas, todas con sus ventajas y desventajas, sí, por supuesto. Pero hoy hay herramientas que tú las configuras con un prompt, ¿no? Sí. Lo que conocemos el prompt como correcto un también prompt, es importante. Importantísimo. Eso es algo de lo que no ha cambiado. Claro, es un prompt más complejo, pero al final no deja de ser eso. Y entonces estas herramientas detonan llamadas, igual, con los mismos datos que extrajeron, detonan llamadas en frío a esos teléfonos. Okay. Y esas llamadas, a lo mejor hace 2 años o todavía hasta el año pasado, la voz de esas llamadas... Sí, dices, este es un robot. Tú la sentías raro. Automáticamente colgabas, ¿no? O sea, no había esa interacción, no había esa parte humana, esa calidez al final del día. Exacto. Hoy en día, incluso a mí, que digamos, soy experto en este tema, de pronto me pasó hace no mucho, colgué una llamada y dije, ¿será que esto era un agente de IA, no? Sí, hoy en día ya lo dudas completamente por el nivel de avanzado que está todo esto, ¿no? Exacto, hacen pausas, saben detenerse cuando tú interrumpes, manejan modulaciones de la voz, estados de ánimo incluso. Y esto no es necesariamente nuevo, pero hoy ya está muy bien integrado con esas llamadas. Okay. Entonces, en esa llamada puede provocar también un agendamiento, puede entender si le dice, mira, llámame más tarde o llámame mañana, y entonces por su cuenta hace todo eso. De tal manera y optimiza todo este tiempo que a veces se pierde justamente con prospectos que no son, digamos, los más adecuados. Mencionaste algo muy importante, el tiempo. Una de las cosas que la IA en general, y aplicada a las ventas también, más nos va a ayudar es a optimizar nuestro tiempo, ¿no? Claro. Tareas que llevaban literal todo un día. Nosotros tenemos análisis, incluso estudios. Semanas de prospección, ¿no? Y que no todos justamente llegan a ese nivel óptimo de venta que se espera, ¿no? Exacto. Hoy las puedes hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso en la parte de prospección. La calificación, un agente de IA puede hacer esa calificación. ¿Cuándo tienes planeado comprar? ¿Cómo es tu proceso de compra? ¿Para cuándo lo necesitas? Todas las preguntas necesarias para poder enviar una cotización. Okay. Cosa que también, si te das cuenta, íbamos avanzando en el proceso, prospección, calificación, cotización, también la puede enviar una IA sin ningún problema. Sí, o sea, todo esto puede ser, digamos, a largo plazo, ¿no? O sea, también no solamente es algo de inmediato, solamente la prospección, no solamente el primer nivel, ¿no? O sea, llega también a grandes pasos esto. Exacto, dependiendo del sector y la industria, ese proceso a veces sucede muy rápido en una semana o a veces puede durar meses ese proceso. Y todo el tiempo está presente justo la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, esto ya es sustituible por inteligencia artificial. Hay cosas que todavía no, que ahorita vamos a platicar de ellas, pero hasta donde vamos ahorita en el proceso... Es algo que ya lo puede realizar perfectamente una inteligencia artificial. Exactamente. Después de la cotización que puede enviar, entonces viene normalmente en un proceso de ventas B2B o de una pyme, viene ya una interacción de cierre de ventas, provocar una videollamada, una visita, donde una ya llamada. Entra, digamos, la parte humana, ¿no? Exactamente, para donde normalmente el objetivo, y esto ya es como procesos de ventas, pero normalmente el objetivo de esa reunión es cerrar, ¿no? Claro. Ya tienes la cotización, vamos a hablar y vamos a buscar un cierre. Esa parte aún no es sustituible por una IA, ¿no? Claro. Sobre todo porque yo siempre le digo... uno de los pasos más difíciles y más complejos, sí, ¿no? porque es muy humano, hay que entender muchas cosas. Ahí está esta parte humana de la persuasión, el feeling, la experiencia. La conexión, justamente. Exacto. La conexión humana, claro. Que yo siempre digo, aún no.
pero no sé si mañana ya puede Exacto. hacer. Sobre todo porque... Esto es posible con inteligencia artificial. Claro, no, y déjame decirte que si me preguntas a mí, va a pasar. O sea, es cuestión de tiempo. Inevitablemente. Ajá. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Qué sí hay hoy en esa parte, ¿no? Del cierre de ventas? Y aquí, hasta antes del cierre de ventas, es lo que ya está maduro, lo que ya tenemos y que de alguna manera yo ya conviene que tenga implementado en mi empresa. Claro. A partir del cierre, empiezan herramientas que todavía notas que es una IA. Ejemplo, hay una herramienta que lo que hace es que cuando tú estás en una videollamada con un prospecto, en tu pantalla, de manera transparente, el prospecto no lo ve, Exacto. solo lo ves tú, te va diciendo lo que tienes que decir con inteligencia sugerencias, artificial. ¿no? Ajá. Exacto. Fíjate que más que sugerencias, literal, Te dice, dice el saludo, la apertura, las preguntas que tienes que hacer. Si el Wow. prospecto presenta una objeción o una duda, te va diciendo cómo manejarla de mejor manera. Ok. Con un prompt previo que tú le das para que reaccione como el estilo de tu empresa o de tu sector es. Sí, claro, ¿no? Que también no se vea tan automatizado, ¿no? Exacto. Eso sí ya lo tenemos, por ejemplo. Wow. Nosotros lo hemos testeado, está muy bueno. Sirve mucho también para hacer entrenamientos de ventas, ¿no? El proceso, fíjate, esto es para muchas empresas es un dolor de cabeza. Claro. El tiempo en el que un vendedor nuevo, desde que entra hasta que es capaz de conducir... Sí, esa curva de aprendizaje, Esa ¿no? curva Que de normalmente aprendizaje. te puede tardar meses, ¿no? Sí, a promedio 6 meses. Ok. Entre 6 meses y 1 año. Para madurar a un vendedor, esta herramienta te permite que cualquier persona, aunque a lo mejor, digamos, no tiene el perfil de ventas, simplemente inicia la videollamada y puede ir siguiendo Tiene el ese guión. acompañamiento constante, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces te ayuda muchísimo. ¿A cuánto tiempo, esa digamos, parte. podría reducir ese tiempo de aprendizaje o esa curva? Híjole, es que tú contratas a alguien hoy, en una semana le das el onboarding, la capacitación inicial para que conozca los por productos, la supuesto. empresa, tal, y a la siguiente semana con esta herramienta podría ya estar presentándose con un prospecto Wow. en una videollamada, ¿no? A lo mejor acompañado, no solo, Sí, claro. pero ya eso es una ganancia de tiempo muy importante. Total, exactamente. ¿No? Y hay otra herramienta que esta está interesantísima, que se llama Life Avatar, que pretende en su como ventaja principal que tú ya no te presentes a la videollamada, sino que se Ok. presenta un avatar tuyo con tu aspecto Ujú. y que habla como tú, que piensa como tú, que se mueve como tú. Wow. Esta herramienta todavía tú notas que es una IA. Sí, por supuesto. Totalmente notas que es una IA, pero lo que decíamos hace rato, en meses yo creo, tal vez este año, acaban de sacar una actualización que no he revisado a detalle, pero yo creo que este año esa herramienta ya va a estar muy madura para empezar a usarla en producción real. Sobre todo porque también los prospectos, las personas en general, vamos sabiendo cada vez más que las herramientas de IA van a estar y vamos a Exacto, y nos interactuar vamos con como ella. acostumbrando, digamos, a este Acostumbrando. tipo de agentes, ¿no? Antes, digamos, era algo que, digamos, te alejaba justamente, ¿no? Veías un avatar y decías, no, yo quiero tener una persona, yo quiero tener este contacto humano, ¿no? Pero hoy en día, justamente con estos avances, hay esa cercanía y hay esa apertura hoy en día por parte de las empresas, ¿no? Pero creo que también hoy en día es un reto. También, ¿tú cómo ves esta parte? Sí. Estamos yo creo que en un punto de inflexión, ¿no? Es un reto para todos, prospectos, empresas, todos los actores que están en este ecosistema por los cambios que supone tan drásticos, ¿no? Exactamente. De hecho, esta herramienta de Life Avatar, otra ventaja que tiene es que te sirve para entrenar. Hablabas de esa curva de aprendizaje. A veces el coach, el gerente, el capacitador, pues tiene un tiempo limitado. Exacto. Ahora un vendedor puede entrenarse con el Life Avatar. Y ahí no importa que sea IA, porque sabe que es IA, pero el Life Avatar tú lo configuras para que presente las objeciones, para que se y ponga te va a rudo. responder como un prospecto normal del día a Exacto. día, ¿no? Y entonces el vendedor va practicando sus habilidades para manejar objeciones. Y ahora fíjate, si tú combinas Life Avatar con la otra herramienta que te va diciendo qué decir, No, estás en otro ¿cómo nivel. se llama eso, no? O sea, estás realmente en otro nivel. Y a lo mejor aquí valdría la pena, como nota de balance, decir, hijo, a lo mejor para quienes nos puedan estar escuchando,
decir, es demasiado, ¿no? Son como muchas cosas. Sí, digamos en cuanto a también alfabetización digital, en tener estas herramientas, justo apenas estamos familiarizándonos, ¿no? Muchas empresas, muchos vendedores, muchos agentes justamente están en estos, digamos, primeros pasos, ¿no? Exacto. Pero también cómo es justo ya una vez que lo adoptas, también todo lo que puedes aprovechar y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con estas herramientas. Claro. De hecho, muchas empresas, muchas pymes en México, la mayoría, la estadística nos marca que la mayoría no tienen su proceso de ventas definido. Así es. Ni siquiera tienen a lo mejor un CRM aún, que es ahí entramos en el terreno de tecnología aplicada a las ventas. Un CRM que esto no hoy, desde hace mucho es ya una herramienta muy básica. Así es. Y bueno, entonces meter como que la conversación de inteligencia artificial ahí puede ser muy drástico. Muy drástico, ¿no? Entonces, como ¿cuáles son los pasos a seguir que les podemos dejar? Lo primero es empezar, o sea. Claro, saber que lo necesitas, saber que es algo que ya lo necesitas en tu negocio y cómo optimizarlo, ¿no? Exacto, dar el primer paso. Decíamos hace rato, definir mi proceso de ventas muy claro. Número 2, implementar un CRM, ¿no? Que de hecho en inteligencia artificial dentro de CRMs también es ya un must, ¿no? Algo que ya está. Sí, es una necesidad ya básica para las empresas. Exacto, que solito por su cuenta actualice valor de la cotización, correos electrónicos, nombres, notas de la llamada, los mueva a través del embudo de ventas, que esto lo haga ya de manera autónoma. Porque es verdad que muchos vendedores, asesores, ejecutivos de venta, agentes, batallan con el llenado del CRM, ¿no? Okay, sí, es claro, algo como que tengo que llenar el CRM, entonces hoy ya tenemos... Y eso lo podemos hacer con inteligencia artificial. Exacto, okay. Exacto. Y una vez teniendo mi proceso de ventas, un CRM implementado, de preferencia con inteligencia artificial, entonces sí... Podemos hacer ese salto. Ya puedo pensar en dónde... lo que se recomienda es empezar por el inicio del proceso de ventas. Empiezo a implementar en la fase de prospección, en la fase de calificación y nos vamos así y como que llenando todo el proceso de ventas de inteligencia artificial. Sí, necesita ir, digamos, paso por paso, justamente, ¿no? Porque cuando comenzamos a saltarnos esos pasos, tenemos el riesgo, ¿no? A tener justamente ahí algún error dentro de la operación. Claro. Yo digo mucho una frase damos cursos, talleres de inteligencia artificial aplicada a las ventas y de ventas también, que en este caso el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Sí hay un orden recomendado, sugerido, porque si empiezo primero por querer meter IA en el proceso de cierre, eso va a ser muy complejo, ¿no? Entonces sí hay como ese camino a seguir. ¿Cómo ves, Jimena? No, excelente. Justamente creo que, como dices, tenemos que seguir, digamos, esos pasos y no saltarnos justamente para no tener un impacto, digamos, tanto en los agentes como en las prospecciones que tenemos justo más adelante, ¿no? Pero también empezábamos a hablar justo, ¿no? De esta parte, digamos, desde los inicios de un agente de ventas, desde el inicio de la prospección, pero también cómo llegamos más allá. ¿Qué sí, además de todo esto, ¿no? Mencionabas también la parte de cierre, pero también para alguien ya muchísimo más avanzado, que tenga una expertise y años en esto, ¿cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Si, digamos, lo pueden hacer de una manera autónoma y lo han hecho por muchísimos años, pero alguien con un nivel más avanzado también, ¿cómo la aprovecha de una mejor manera? Bueno, mira, pasando como a ese nivel más avanzado, hay otro tema muy interesante que lo conocen como SDRs o Sales Development Representatives, que no es más que un poco de lo que hablamos al inicio, agentes de venta autónomos, pero no solo en la fase de prospección, sino ya a lo largo de todo el proceso. Si tú tienes habilidades, por ejemplo, de inteligencia artificial avanzadas, ¿no? Dominas un poquito conceptos de agénticos o de skills, habilidades, entonces tú ya puedes armarte tu propia herramienta, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la VendiMX tenemos un superagente, le llamamos, ¿no? Que vive en un VPS, que es un servidor en la nube, digamos, y lo que hace es que nosotros solo desde nuestra computadora, ya no es nuestra computadora, es solo un terminal que se conecta a la computadora principal y solo desde ahí le pedimos cosas, ¿no? Porque está conectado, no me quiero poner tan técnico, pero está conectado a integraciones, vamos a llamarlas,
con las plataformas que manejamos todos los días, ¿no? Toda empresa tiene una serie de plataformas que usa todos los días. El ecosistema de Google puede ser, documentos, diapositivas, Gmail, calendario. Algunos utilizarán Google Ads, Meta Ads, herramientas de Project Management. Entonces, este agente se conecta a todas esas herramientas y solo le dices algo como, y esto suena un poco loco, dime qué tengo que hacer hoy. Entonces, se conecta a tu herramienta de Project Management, ve qué proyectos tienes, cuáles son más urgentes, qué tareas son más prioritarias, llena tu calendario con lo que dices, mira, hoy te convendría enfocar tu día en hacer esto, por estas razones, ¿no? Porque tiene acceso a todo el ecosistema. Sabe perfectamente cómo funciona tu trabajo en el día a día, ¿no? Exacto. Y aquí ya estamos hablando de algo avanzado. O sea, de esto yo te puedo decir, no sé si el 20% de las empresas de cualquier tamaño en México lo tengan. No lo creo. Son poquitas, exactamente. Y normalmente van a ser empresas que son expertas en este tema, ¿no? Las primeras, ¿no? En inteligencia artificial. Como dicen, para muestra, pues tiene que bastar un botón, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, eso ya, esa dinámica que te acabo de plantear ahora es ya como algo más avanzado, ¿no? Que sí, esas, digamos, estando en otro nivel. Existe, sí. Yo siempre, algo que me pasaba mucho antes, y con algunos clientes lo he platicado, es un poquito genera un poco ansiedad, ver que están saliendo tantas cosas. Exactamente. Y pensar cómo me subo a eso, desde dónde, ¿no? Puede generar un poquito de ansiedad. Por eso decíamos, lo más importante es no tratar de estar en la cima de la ola, como decimos, ¿no? De todo lo nuevo que va saliendo. Todos están haciendo esto, vamos para allá. Claro, no, sino ir adaptando a tu negocio lo que ya está probado. Empezar por ahí y después, si encuentras el camino, la forma, entonces puedes empezar a ser pionero, ¿no? Como si ir desbloqueando los niveles poco a poco. Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que ese puede ser el camino. También en este sentido de tecnología y, digamos, tantas herramientas que hay hoy en día, también creo que algo sumamente importante dentro también de esta posible automatización total, creo que también es importante justamente estas skills y estas habilidades humanas que se desarrollen, justo teniendo ya todas estas herramientas que hacen las cosas por sí solas, como también la parte humana, como también los agentes de ventas, como también las personas nos podemos desarrollar de una mejor manera, o cuáles son las habilidades que debemos enfocarnos hoy en día, ¿no? Como dices, la inteligencia no nos va a quitar el trabajo, pero también necesitamos desarrollarnos personalmente, ¿no? ¿Cómo también es esto? Sí, fíjate que yo, si entiendo bien tu pregunta, lo diría en dos sentidos. Uno, la parte de habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? En este caso, las técnicas, ¿cómo me empiezo a formar más y a desarrollar más en IA? Recomiendo mucho la serie de cursos que tiene Anthropic, que son los creadores de Cloud Code. Ellos tienen una serie de cursos gratuitos, bastante enfocados al uso de la IA en procesos empresariales, en procesos de negocio, ¿no? Porque todavía para muchos, cuando hablamos de inteligencia artificial, te imaginas un chat GPT al que tú le preguntas y te responde. Exacto, no es lo único que hay. Exacto, no. De hecho, es el nivel más básico, ¿no? Con el que conocimos todos ya hace no mucho, ¿no? Pero ya cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales, como el ejemplo avanzado que te decía hace un momento, es otro mundo, ¿no? Entonces, esos cursos de esas capacitaciones y certificaciones constantes, ¿no? Te empiezan a ayudar a entender esta parte. Aunque ahí pasa algo también. En muchas pymes, muchos negocios, lo que no tienen es tiempo. Exacto. ¿No? Sin embargo, bueno, si alguien quisiera desarrollar esas habilidades, ese es el camino. Las herramientas están ahí. Y por otro lado están las habilidades humanas que nunca van a dejar de estar. Las habilidades como, digamos, la empatía, ¿no? Por ejemplo, de observar. Liderazgo también. Liderazgo, ¿no? Así como tú ahora estamos, ¿no? Interactuando, esa parte siempre va a estar. Sí, creo que no se debe de perder también. No se debe perder y no se va a poder perder porque quienes hacen a la inteligencia artificial son los humanos, ¿no? Tiene que estar siempre en ese radar. De datos, quienes están constantemente dirigiendo. Y ya después ahí entran las teorías conspirativas, ¿no? De cuando las máquinas gobiernan el mundo, pero ese es otro tema.
No, y también en este sentido creo que, como dices, es importante la capacitación constante, estar viendo también qué está pasando allá afuera y cómo utilizarla de la manera más óptima y mejor para nuestro negocio. Pero también mencionabas a lo largo de esta conversación mucho la parte de pymes, ¿no? Las pymes generalmente se ve como que están pasos atrás justamente de estos grandes corporativos en temas de tecnología, accesibilidad, también cómo las pymes pueden empezar a desarrollarse en este sentido, ¿no? Cómo no tener miedo también a esta tecnología sin importar la cantidad de personas que tienen dentro de estas empresas. Sí, fíjate, nosotros interactuamos con pymes y clientes corporativos, ¿no? Y notamos diferencias muy claras y muy interesantes. Nosotros nos enfocamos en pymes porque creemos que son las que tienen más velocidad de respuesta. Claro. Más rápido pueden tomar decisiones y adoptar estas tecnologías. Pero cuando hablamos de corporativos suele suceder que es todo un poco más lento. Hay procesos, hay autorizaciones y entonces hemos visto que el ritmo sí va más lento y les cuesta más trabajo adoptar nuevas tecnologías o modificar esos procesos. Y no porque no los necesiten, los necesitan Sí, es igual. una gran oportunidad. Ajá. Es una gran oportunidad, los necesitan igual, solo que suelen ser procesos más largos. Y otra cosa que yo diría es que una pyme con estas herramientas adaptadas en su proceso de ventas te pone a competir de tú a tú con un corporativo que tenga 100 vendedores. Exactamente. Sin estas herramientas. Eso es algo que me parece a mí increíble. Así tengas, digamos, la mitad de vendedores justamente con estas herramientas, llegas al siguiente nivel. Y yo pondría la proporción un poquito mayor. No sé si la mitad, pero a lo mejor con un 10% de lo que tenga un corporativo grande, porque es muy exponencial la ventaja competitiva de tiempo, de productividad, etcétera, ¿no? Eso es algo interesante de diferenciar entre las pymes y los corporativos para adoptar este tipo de tecnologías. Sí, justamente cómo has visto también esta escala de los pequeños negocios y cómo, como dices, puede competir a este nivel, ¿no? Digamos, también puedes compartirnos algún caso de éxito que haya sucedido justamente para las pymes. Sí, bueno, mira, tenemos un cliente que es una agencia inmobiliaria, ahora que se me viene así a la mente. Nueva, completamente nueva, solo déjame hacer ahí un paréntesis, porque también hay un tema generacional. Claro, sí. Las generaciones nacidas en los 70s, en los 60s, en los 50s, que todavía son empresarios, directores, ejecutivos, les cuesta más trabajo adoptar estas tecnologías. Sí, es que son la cabeza de los negocios y justamente a partir de ahí surge todo hacia abajo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo convencerlos, no, de tener también este nivel? Exacto. Hay sus excepciones, ¿no? Por supuesto, sí, claro. pero la norma sí es esa. Y en emprendimientos más recientes o empresas de nueva creación, donde las generaciones son nacidos en los 90s para acá, vamos a decir, algunos 80s, 90s para acá, es más fácil adoptar este tipo de tecnologías. Este caso que te decía de la inmobiliaria, número uno, decidió iniciar primero digital, es como una inmobiliaria digital, ¿no? Entonces, lo que una inmobiliaria tradicional le llevó años de referidos, de contactos, de una reputación, de un nombre, cuando tú vas con digital primero, no sé, haces una campaña de Google Ads, campaña que se diseñó a través de inteligencia artificial y que se implementó a través de inteligencia artificial, es decir, un agente de IA conectado a Google Ads para crear, diseñar, implementar, lanzar y monitorear la campaña. Ahí estamos hablando. Eso, primero, te pone en el mapa al día siguiente, ¿no? A competir de tú a tú. Completamente integrales. Exactamente. A competir de tú a tú con la inmobiliaria X que lleva años en el mercado, ¿no? Y entonces ya estás frente a potenciales clientes. Después, ¿qué pasa? Esa empresa, esta inmobiliaria empieza a recibir mensajes, ¿verdad? De prospectos, sí, me interesa esta casa, me interesa tal. Entra un agente de IA conversacional que responde 24 horas, responde rápido, responde de buen humor. Como dice, no tiene hora de comida, no tiene hora para dormir. No da respuestas a medias, Siempre tiene el tiempo para atender correctamente. Entonces ya ahí vas ganando muchísimo, ¿no? Exacto. Agenda las visitas a las casas, a los inmuebles. Entonces el asesor, que esta es una empresa unipersonal, pues un emprendimiento unipersonal, y el asesor humano, el asesor inmobiliario, prácticamente
se dedica a ver su calendario para ver qué citas tiene, por supuesto monitorear las conversaciones para ver que todo vaya bien, por si hay algo también, que ajustar. Digamos, hay esos sesgos que de repente puede tener. Puede pasar, todavía hay alucinaciones por ahí, todavía hay cositas que pasan. Y listo, va y hace cierres en las visitas de demostración de los inmuebles, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con él para que ya en su proceso operativo, y ya no en el proceso de ventas, sino en el proceso operativo. ¿No? ¿Qué pasa cuando el cliente le dice, ok, sí la quiero? Entonces viene un proceso de documentación, de trámites. Y es increíble, ¿no? Como dices, una sola persona justamente puede tener, digamos, todas estas manos extra, estas herramientas, este talento que a lo mejor en este momento no lo está contratando, pero que justo lo puede hacer y puede hacerlo de manera integral y como un ecosistema completo, ¿no? Claro, y fíjate que ahí me gustaría hacer otra nota de balance. A veces yo lo veo, ¿no? En redes vemos muchas cosas y es verdad que hay mucho humo en redes sociales. O sea, todo lo que suena rápido y fácil, yo siempre digo, huye de eso. Sospechoso. Corre de ahí. Si te dicen que es rápido y que es fácil, vete de ahí, ¿no? Todo esto que estamos hablando y llegar a esa automatización es real, posible, requiere tiempo, inversión, por supuesto, y no me refiero nada más a dinero, sino inversión de tiempo, de recursos humanos, pero definitivamente el retorno de esa inversión hoy en día no tiene igual. Es decir, no hay una inversión. Siempre les digo a nuestros clientes que si yo tuviera que decidir en qué invertir hoy, cuál es la inversión más importante para mi negocio, por ejemplo, real para nuestro negocio, y yo estoy involucrado también directamente en otros negocios, 4 negocios de los que participo, en todos ellos y de diferentes sectores, la prioridad número 1 de inversión en este momento es inteligencia artificial y digitalización del proceso de ventas. Totalmente. ¿No? Porque observo que el retorno de la inversión ahí es mayor que en cualquier lado. Después hay que invertir en muchas otras cosas, ¿no? Pero comenzando por eso, justamente todo se acelera de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Y también ahorita que mencionas también este impacto, digamos, en la productividad, ¿qué métricas concretas para ti justamente son más valiosas o se están viendo justo en las empresas que implementen inteligencia artificial en las ventas, ¿no? ¿Cuál es el mayor retorno que tú ves hoy? Claro. Fíjate que no es diferente al que ya tenemos, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a medir que lo que estoy haciendo en inteligencia, que las inversiones que estoy haciendo en inteligencia artificial en ventas funcionen? Bueno, ver nuestra tasa de contacto de las personas a las que contactamos, cuántas acceden a que hablemos con ellos para una conversación mayor. Luego, tasa de cierre, la clásica de toda la vida, esa, si bien no es nueva, sigue siendo la métrica. Tasa de cierre, de cada 100 contactos que contactas, ¿cuántos terminan comprándote? Esas van a seguir siendo las métricas de ventas con las que vamos a evaluar nuestras inversiones en inteligencia artificial, porque son las que nos dirían que está funcionando, ¿no? Sí. Después hay otras, puede haber métricas ya más específicas de ciertos procesos, no sé, por ejemplo, consumo de tokens, ¿no? Gasto mensual promedio en inteligencia artificial dividido entre los cierres. Esto te daría como un tipo de costo por adquisición. De IA, costo por adquisición que viene de IA, porque luego está el costo por adquisición que viene de redes sociales o de prospección en frío tradicional de toda la vida. Esas son las métricas, yo creo que estaríamos diciendo. Y luego, en cada proyecto específico, se pueden definir ya métricas específicas de esos proyectos. Totalmente. Y también en este sentido, y creo que también hemos hablado mucho de las partes de cómo justo llegas a las empresas adecuadas, a los prospectos adecuados, pero también cómo está recibiendo justo el mercado que esta parte, ¿no? De que una inteligencia artificial, un robot, un chatbot se acerquen contigo, ¿no? ¿Cómo también ha sido este proceso? O sea, sí, también estamos abiertos a esto, que como bien lo decíamos en un inicio, ¿no? Es bastante nuevo para muchos. Hay esa apertura hoy en día, porque creo que también es el miedo. No todo lo que pasa detrás de la operación está bien, está ok, pero también al cliente, ¿cómo lo está recibiendo? Cada vez mejor, vez mejor. Lo que pasa es que, además de que decíamos que es un tema generacional, ese sería un factor que influye. El otro que yo diría es que, por ejemplo, a nosotros nos pasa todavía cuando nos contactan para implementar agentes conversacionales de IA, que nos dicen, oye, pero no va a ser como estos agentes que terminabas frustrado porque tú les preguntabas algo. Sí, no te entendían, como dices, ya estamos en otro nivel, ¿no? Terrible, exacto. Eso,
Muchas personas tienen en su mente eso cuando hablamos todavía de chatbots o de agentes de IA. Entonces es muy importante entender que cuando hablamos de agentes conversacionales no estamos hablando de eso, porque a esos agentes, ni les llamaría agentes, a esos chatbots eran programáticos. Tú le tenías que decir qué responder a partir de ciertas palabras clave. Lo que era hace 5 años está muy lejos de lo que es. Exactamente. Entonces pero muchas personas todavía lo tienen en la mente. Sí. Cada vez se va rompiendo esa creencia, ¿no? Y cada vez se va adoptando de mejor manera la interacción con la inteligencia artificial. Y esto respondiendo a lo que decías de cómo lo está adoptando el mercado, hablando de los prospectos clientes. Claro. Pero fíjate que también hay un sentir en cómo lo están adoptando las mismas pymes. Exacto. Hay una resistencia al cambio muy interesante que yo veo, que he notado que está un poquito influenciada por el temor. Siempre nos da temor a algo nuevo, ¿no? Lo que pudiera pasar, la típica frase de más vale... Si no hay tanta confianza. Exacto, ¿no? La típica frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Todo eso juega, es una realidad. Y más en un país como lo es México, ¿no? Claro, Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso también hay una fricción en la adopción que cada vez va siendo menos por clientes y prospectos, pero también por empresas, ¿no? Y negocios. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De como cuando ves esta lucha que hay entre los taxistas y Uber, ¿no? O sea, claro. ante algo tan evidente que tiene ventajas muy claras, seguimos luchando contra la tecnología. Entonces, creo que algo que debemos evitar como empresarios, directores, gerentes, es estar luchando contra la tecnología, ¿no? Sino más bien ver cómo podemos adaptarla. Hacerlo un aliado de nosotros, ¿no? Exactamente, adaptarla con la menor fricción posible, por supuesto. Sabemos que los recursos son limitados, entonces sabiéndolos poner en el lugar adecuado. Y también para ti, ¿cuál sería la mayor desventaja de justamente una empresa que el día de hoy no se sume, digamos, a esta era de la inteligencia artificial, a esta revolución, ¿no? Para ti, ¿cuál es esa desventaja competitiva que a lo mejor no se puede ver el día de hoy, pero a largo plazo creo que tendría un mayor impacto, ¿no? Claro, mira, suelo usar una analogía para eso. Okay. Cuando me han preguntado, sobre todo en negocios y pymes, y es totalmente entendible, que digan, mira, mi flujo efectivo en este momento no me permite hacer las inversiones. Me encanta, me parece increíble, pero en este momento no. Exacto. Voy a prepararme para ello, ¿ok? Es como correr una maratón. No implementar tecnología en tus procesos de ventas es como correr una maratón descalzo. ¿Puedes correr una maratón descalzo? Sí puedes. Hay que ver cómo vas a terminar, ¿no? Va a haber más fricción, va a ser más difícil, pero lo puedes correr y lo puedes terminar. Pero luego cuando agregas a esa analogía la comparación con los otros competidores que estén corriendo con los tenis adecuados, de las características adecuadas, pues es muy probable que vayan más rápido y es muy probable que su experiencia en la maratón sea mejor. Por supuesto. ¿Okay? Y es un poquito lo que decimos cuando entramos en esta adopción de tecnología. ¿Es prescindible? Bueno, cada quien tendría que responderse eso para su negocio. Depende también de la industria, justamente a lo que te dediques. Exactamente. Entonces, esos son los riesgos. Ir más lento, ¿ok? Entregables a lo mejor de menor calidad, porque, ojo, también existe la parte de inteligencia artificial y está pasando, recibimos clientes en esa situación mal implementada, ¿no? Claro, porque pasa, exactamente. Decidieron hacer la inversión, ciertas herramientas, pero luego no están funcionando como creen. Y entonces son los que dicen la inteligencia artificial no sirve. Por supuesto. Sin embargo, es resultado de una mala implementación. ¿No? Y de un mal acompañamiento, digamos, ¿no? Como bien lo decíamos también a lo largo de esta conversación, ¿no? Si no la optimizas, si no la usas de una manera adecuada, de nada sirve la inversión en tecnología que lo tengas, ¿no? O sea, claro, por eso debe de ser justo lo más óptimo y lo más estratégico posible también, ¿no? Claro. Y también en este sentido también, ¿qué viene también en los próximos años? No estamos hablando ya de muchísimos avances, de agentes en tiempo real, de avatares, también, ¿qué sigue para los próximos años? E incluso también este cierre de año, ¿no? Estamos también en los primeros meses, pero como dices, esto va muy rápido, esto va avanzando cada vez a niveles más óptimos, pero también para ti, ¿cuál es lo que sigue en este sentido? Sí, fíjate, bueno, tendríamos ya que extrapolarlo a otras industrias, a otros sectores, aplicaciones gubernamentales o médicas. Leía un artículo recientemente de
cómo se espera que la inteligencia artificial cierre la brecha de médicos, ¿okay? De capacidad de atención médica en países del tercer mundo, ¿okay? Y ahí entrábamos nosotros. ¿Cómo se espera que la falta de médicos especializados y no especializados en zonas alejadas, esa brecha se pueda cerrar con soluciones de inteligencia artificial para desde cosas simples como interpretar análisis médicos, radiografías, diagnósticos en línea. Tener todo el historial médico, justamente, esta interpretación rápida. Hay que recordar que en medicina muchas cosas son protocolos. No me quiero meter en temas de medicina porque se enojan, no se van a enojar los médicos, pero son protocolos claros de, qué es lo que un doctor tiene que revisar en un paciente. Entonces esos protocolos, procesos, los subes a una herramienta de IA con la interfaz adecuada, con la tecnología adecuada, cámaras, video. No dudo que pronto, si no es que ya existen, haya un tomador de presión conectado a la computadora para que el médico pueda tomarte la presión a distancia, o no el médico, o sea, la herramienta de inteligencia artificial, y pueda hacerte un diagnóstico inicial protegido. Entonces, a esos niveles vamos a llegar. Ya decir que con este tipo de tecnologías podemos cerrar la brecha de atención médica en países de tercer mundo es algo increíble, no nos los hubiéramos imaginado antes. Y son también terrenos donde no cruzamos, sino hay líneas éticas. Por supuesto, eso también debe estar siempre presente. Exactamente, regulatorias. También, que creo que todo eso los gobiernos también lo van a ir atendiendo, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Cómo regular este tipo de tecnologías. Sí, poco a poco con estos avances. Y para ti, Manuel, también, más allá de la inteligencia artificial, más allá también de la tecnología, también me encantaría que compartieras con nuestra audiencia, digamos, algunos factores clave justamente de ventas hoy en día en este 2026, ¿no? ¿Cómo podemos lograr justamente un mayor alcance, una mejor prospección? Digamos, la inteligencia artificial está ahí presente y es una de las respuestas principales, ¿no? Pero también más allá de esto, para ti, ¿cuáles son las claves hoy en día? Claro. Justo. Volviendo como a la pregunta inicial por la cual esto cobraba relevancia de cómo puedo vender más, creo que sí tenemos identificados elementos muy claros. Por ejemplo, número 1, en la fase de prospección, ya sea que como pyme vengas haciendo prospección tradicional de toda la vida en frío, ¿no? Que es ir, tocar puertas. Si ese es el caso, entrenarte en procesos. Hay una técnica de ventas de prospección en frío. No es pues vamos a tocar la puerta y a ver si vendo. Hay una técnica de ventas que se enseña en cursos y talleres de ventas. Es cuestión de encontrar el mejor. Luego también todavía hay muchas empresas que no han incursado en Google Ads, por ejemplo. Exacto. Sí, muchas en Meta Ads, pero Meta Ads y Google Ads son mundos diferentes. Hoy por hoy en estrategia digital creo que Google Ads es la plataforma que más retorno de inversión, volviendo al retorno de inversión, tiene, por varias razones que ahora no tendríamos tal vez mucho tiempo de platicar. Pero entrar en el mundo de la prospección digital, definitivamente. Después, el tema de tener un CRM, este es el brazo comercial de cualquier empresa, una herramienta de generación de tráfico digital, todo negocio debería tener, una página web que permita que ese tráfico vaya a algún lado. Seguramente tendrás una idea, ¿cuántos negocios y empresas hoy no tienen una página web? No, se quedan, digamos, en redes sociales, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Tengo mi página. ¿Te refieres a tu página de Facebook? No tienen una página web. Porque ese tráfico que vas a generar digitalmente tiene que ir a una página web. Por supuesto. Luego entra el CRM, que es esto que te estoy diciendo es el embudo digital, ¿no? Sí. Estrategia de generación de tráfico, página web, un CRM adecuado. Y luego si me dices, no, es que yo llevo en un Excel mis leads y el control y los prospectos, entonces tienes un problema de leads, porque tienes tan poquitos que un Excel o tu libretita o el celular te dan, ¿no? Entonces tienes un problema de pocos prospectos. Y luego el CRM, con o sin inteligencia artificial, agente conversacional y todo esto, al final el cierre de la venta. Un equipo preparado para que ese tráfico que vas a generar se convierta en una venta. Y se cierre, ¿no? Exactamente. Esos pasos son los que hacen, para mí hoy,
el brazo comercial que toda empresa debería tener bien implementado, con o sin IA, ¿no? Respondiendo, con o sin IA. No importa qué tan grande o pequeña sea la empresa, Exacto. estos son los niveles que debemos de tener. Ni el sector, ni la industria. A lo mejor, si me preguntas, y siendo también como a nivel consultivo, a lo mejor estás hablando de un microemprendimiento unipersonal, ahí sí a lo mejor no necesario un embudo así, pero ya a partir conforme de cualquier pyme, también. sin duda. Totalmente, Manuel. Y también me encantaría que para cerrar esta conversación le dieras un mensaje final a nuestra audiencia, justamente a aquellos líderes, a aquellos tomadores de decisiones que te están viendo y escuchando en este momento. También, ¿qué les dirías? Y también me encantaría que los invitaras a conocer más sobre la Vendy MX. Adelante. Sí, gracias, Jimena. Sí, pues nada, las cosas están cambiando muy rápido, seguramente no me dejarán mentir. Lo que funcionaba, ya no voy a decir hace unos años, hace unos meses, no necesariamente está funcionando hoy. Tratar de vender más, que es la razón principal por la cual nos contactan los clientes, querer vender más tratando de hacer lo mismo es prácticamente algo imposible, ¿no? Ciertamente hay un tema de inversiones y flujo de efectivo que como todo empresario tenemos que evaluar. También quisiera romper el mito de que esto es algo caro, ¿no? Exacto. Hay diferentes niveles, diferentes soluciones a la medida para cada negocio, sector e industria. Pero definitivamente creo que como director o propietario, dueño de negocio, necesitamos empezar a atender el tema de la tecnología, ¿no? A todos los niveles. Por ahí incluso hay una corriente que dice que tú vendes, no sé, voy a decir, tú vendes mesas. Bueno, tu negocio no es de vender mesas, es un negocio de tecnología. ¿En dónde estás aplicando tecnología? En tu negocio de vender mesas, ¿ok? Entonces, invitarlos a que también, a lo mejor, si no están tan empapados de la información, puedan empezar a empaparse de la información, buscar soluciones. En la Vendy MX somos una agencia de inteligencia artificial que proveemos soluciones de ventas principalmente que responden justo a la pregunta de cómo podemos vender más a través de un proceso consultivo y a la medida y un acompañamiento de largo plazo, ¿no? Buscamos a nuestros clientes siempre acompañarlos en el largo plazo para que conforme van creciendo en base a resultados podamos estar ahí para la siguiente solución necesaria de implementar. Totalmente. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos también en este espacio y también por darnos esta visión, ¿no? Como dice, hay a veces muchísimo temor, digamos, a los temas de tecnología, hay todavía muchas brechas digitales, pero también justo no tener este miedo a llegar al siguiente nivel con nuestros negocios, a optimizarla de la mejor manera, a aprender justamente de los expertos y entender cómo funciona y cómo la podemos optimizar y aprovechar de una mejor manera en cada uno de nuestros negocios. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos más sobre todo lo que está sucediendo en términos de ventas con inteligencia artificial, y también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguir aquí con nosotros hasta esta parte del episodio. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, por supuesto a vernos desde su plataforma favorita, y los invitamos también a descargar la app de El Economista y conocer por supuesto más sobre la Vendy MX. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Oye Cracks. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Jimena, hasta luego. El Economista Podcast.